Hola, mi nombre es Daniela, yo soy militante de Revolución Democrática y feminista también. Y la segunda pregunta que quisiera hacerte, sobre todo porque cuando acá en Brasil explotó lo de Bolsonaro, explotaron las voces progresistas echándole la culpa al feminismo, a las agendas de las minorías, a las agendas de la diversidad sexual y diciendo que la culpa de la reacción era que la izquierda había abandonado sus preocupaciones centrales, que eran la clase, etcétera, y construyendo esa falsa dicotomía del siglo XX. Entonces yo quisiera preguntarte, sobre todo por los énfasis que tú planteaste en tu discurso, si pudieras profundizar más cómo el feminismo hoy se articula como una construcción de mayorías sociales que no es una política de identidad de mujeres, sino que es una política de revolución, de transformación social respecto de la opresión sexista que nos afecta a todos. Eso, muchas gracias. Bueno, esto que decías de que se está extendiendo, lo de que la culpa de Bolsonaro es del feminismo, se ha extendido también un poco por España. Es una tontería como un piano, de grande. Hay una tesis no muy elaborada, pero que es propia del momento de repliegue, ¿no? Cuando las victorias no se han conseguido inmediatamente, nos ha entrado como la zozobra, la nostalgia y hemos querido volver como a las viejas verdades. ¿Y cuáles eran las viejas verdades? Como os habéis olvidado de la clase trabajadora, resulta que le habéis regalado ese terreno a la ultraderecha, porque os habéis perdido en un mar de pequeñas peleitas identitarias sobre la liberación LGTBIQ, el feminismo, la liberación de los pueblos oprimidos, la liberación racial y la descolonización. Os habéis perdido en una miriada de trocitos y de fragmentos. Es esta teoría, es un regalazo que le acabo de hacerlo de teoría, esta idea se autoproclama materialista. Dice que es materialista, ¿no? Levanta como las viejas banderas, que habrían sido abandonadas por profesores posmodernos de universidad, ¿no? Me imagino que será igual, más o menos aquí. Es una teoría que se dice materialista, pero que no ha estudiado ni un centímetro de cuáles han sido los cambios concretos que el neoliberalismo ha hecho para fragmentar nuestras sociedades. ¿Han sido las fuerzas progresistas quienes han fragmentado las sociedades? ¿Han sido las fuerzas progresistas quienes han destruido la negociación colectiva y a los sindicatos? ¿Quienes han sustituido los barrios por conjuntos de urbanizaciones que aíslan a la gente? ¿Quienes han sustituido la idea de comunidad por el consumo fragmentado, individual, enloquecido? Han sido las transformaciones neoliberales. Y ahora, efectivamente, nos encontramos en sociedades muy fragmentadas, con trocitos permanentes. Y entonces lo que nos dicen es que abandonemos esos trocitos y le hablemos a la gente de realidades que funcionaron hace 80, 100 o 150 años. Para mí, que nuestras sociedades están fragmentadas no es un deseo, es el punto de partida. Claro que están fragmentadas. Y nos dicen, no, es que, pero se van a unir solo sobre las condiciones en las que trabaja la gente. No es verdad. Porque, por ejemplo, el neoliberalismo ha convertido a muchos de los compañeros que antes eran asalariados, los ha convertido en autónomos y emprendedores. Y entonces de repente son compañeros que se pagan su propia seguridad social y que a veces votan o acuden a las urnas con mentalidad de que ellos en realidad son como pequeños empresarios. Y tú les puedes recitar 25.000 veces que en realidad tienen falsa conciencia y que lo que tendrían que hacer es tener conciencia de clase obrera. Y lo único que va a hacer es que te sigan mirando como un extraterrestre. En ningún caso, ni siquiera en las revoluciones que más admiran, se han construido sobre la centralidad de la clase. No es verdad. Fue en los lugares en los que, como decía ese señor calvo y bajito de un país donde hacía mucho frío, la causa del pueblo se convirtió en la causa de la nación. Cuando fueron capaces de aunar en torno a una esperanza de un país nuevo, las esperanzas de la mayoría de los sectores populares, que siempre son diversos, que siempre son heterogéneos, que siempre están fragmentados, y no los vamos a unir con una hoja de Excel. No los vas a unir recitándoles, mira, si tienes entre este tramo de renta y este tramo de renta, eres clase. Porque tú eres aquello que te hace soñar, aquello que te motiva, aquello que te emociona, aquello en lo que crees. Y si tienes un tramo de renta muy bajo, pero sueñas como los privilegiados, ves el mundo como los privilegiados, piensas con sus palabras y con sus esquemas, vas a votar por los privilegiados, por mucho que alguien desde Twitter te dé lecciones y te diga que no tienes conciencia de clase. Eso al señor de Twitter le arreglará la conciencia, se quedará a gusto, pero no cambia la correlación de mayorías, no construye mayoría popular para los desposeídos, para los de abajo, para la inmensa mayoría de nuestra gente. Esas solo se construyen partiendo de la relación hoy realmente existente. Y la relación realmente existente es que efectivamente existen muchos dolores, muchas demandas y muchas reivindicaciones y que no todas ellas se pueden reducir a una tabla de Excel con respecto al lugar que ocupas en el proceso productivo. Y además, en términos empíricos, es drásticamente falso. La mayor oposición que recibió la ultraderecha en Austria a punto de ganar las elecciones fue el movimiento feminista. Y le lastró el resultado mucho más fuerte que podría haber sacado gracias a la inmensa oposición del movimiento feminista. En mi país,
el movimiento que hoy más ha hecho por recuperar la calle, por recuperar la discusión, la cooperación, los afectos, la idea de lo colectivo, de juntarnos, ha sido drásticamente el movimiento feminista. No se me puede ocurrir qué idea de estrategia tiene alguien que nos pide que renunciemos al campo en el que vamos más a la ofensiva para ganar. Te dice, para ganar renuncia a aquel campo en el que somos más fuertes. Es exactamente al revés, ¿no? Allí donde vamos más a la ofensiva, allí donde incluso nuestros adversarios tienen que asumir nuestras ideas, resulta que hay algunos, digamos, como de la vieja izquierda, enfadados, que nos dicen, renunciad a ello. Pero ¿cómo vamos a renunciar al campo en el que vamos ganando? Con lo que nos cuesta a nosotros ganar, y en un campo en el que vamos a la ofensiva, en el que el trabajo paciente de millones de mujeres en todo el mundo está empezando a producir una revolución cultural feminista en nuestro planeta. ¿Cómo vamos a renunciar? Ahora bien, ¿es verdad que las transformaciones feministas están propiciando a veces movimientos de péndulo machistas, violentos y agresivos? También es verdad. No hay movimiento revolucionario sin contrarrevolución. Y ahí tengo la sensación, pero lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, que el movimiento feminista tiene que tener una estrategia para el 99%. Y que el movimiento feminista se tiene que hacer cargo también, no porque le guste ni porque las acepte, sino para desactivarlas e integrarlas a las transformaciones en marcha, de las angustias, de los rechazos y del sentimiento a veces reaccionario que se está despertando en una especie de nuevo tipo de masculinidad ofendida. No para darle la razón, sino para evitar que te consoliden enfrente a otro bloque del 50%. El movimiento feminista no está proponiendo, no es solo un movimiento por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, está proponiendo una forma diferente de relacionarnos con el planeta, entre nosotros, de trabajar, de consumir, de producir. Y eso incluye también a los hombres, no en puesto de vanguardia, pero nosotros siempre hemos estado en puesto de vanguardia. No en puesto de vanguardia, es verdad que nos dice, cállate un poco, escucha, ponte detrás, me parece bien que me acompañes, pero no me digas lo que tengo que hacer, que me lo lleva diciendo todo el tiempo. Y no está mal, nos da como una buena cura de humildad, pero no propone una cosa solo para un 50% de la población, propone una transformación democrática, radical y para poner los cuidados en el centro para el conjunto de nuestras sociedades. Y hay que hacer un trabajo para desactivar, rearticular e integrar una parte de los sentimientos reaccionarios o de rechazo o de neomachismo que está instalando en una parte de la población. Ahora bien, es profundamente injusto acusar a un movimiento emancipador y democrático de que por emanciparse, por levantarse, por alzar la voz está despertando monstruos. ¿No? Sería tanto como haber acusado al movimiento obrero de haber despertado al fascismo. Si es que si no hubierais hecho huelgas, si no hubierais conquistado más derechos, pues es que los patrones no habrían tenido la necesidad de fundar estados terroristas. Es que la que habéis liado. ¿No? Pues es que es al revés. Y la última pregunta para el compañero, que me gusta mucho más que digas que has estado en Móstoles.